El millonario iba a despedir a su becaria, y entonces vio la foto que cambió todo. «No puedo hacerlo», murmuró Rodrigo Herrera, mirando fijamente la foto que tenía entre sus manos temblorosas. Sus ojos azules se llenaron de una mezcla de shock y reconocimiento, mientras observaba la imagen del niño sonriente con la camiseta azul. «¿Señor Herrera?», preguntó Camila Santos desde el otro lado del escritorio, nerviosa por el silencio que se había extendido durante varios minutos. «¿Está todo bien?». Rodrigo levantó la vista hacia ella, su expresión completamente transformada. La decisión que había venido a comunicarle, su despido, se desvanecía de su mente como humo. En sus manos sostenía la fotografía de Matías, el pequeño de 8 años que aparecía sonriendo con una nota que decía «Thank you, Don», escrita con letra infantil. «Él me va a despedir», había pensado Camila momentos antes, cuando vio caer la foto de su bolso, mientras organizaba nerviosamente sus documentos. Ahora observaba la reacción inexplicable de su jefe, sin entender por qué una simple fotografía de su hermano menor había causado tal impacto. El día había comenzado como cualquier otro lunes de crisis en Herrera y Asociados. Las oficinas del piso 23 en el Distrito Financiero de Buenos Aires bullían con rumores sobre despidos masivos. La empresa de consultoría empresarial que Rodrigo había construido durante los últimos 10 años se tambaleaba después de perder 3 clientes importantes en el último mes. Camila había llegado a las 7 de la mañana, como siempre. Después de dejar a Matías en el hospital para su sesión de quimioterapia matutina, había corrido hasta la oficina para preparar los reportes que su jefe necesitaría para la junta directiva. Sus compañeros de trabajo la saludaron con miradas compasivas. Todos sabían que los becarios serían los primeros en irse. «Santos, necesito verte en mi oficina a las 5», le había dicho Rodrigo esa mañana sin siquiera mirarla a los ojos. Durante toda la tarde, Camila había tratado de mantener la compostura profesional mientras organizaba sus pertenencias personales. No tenía muchas: una planta pequeña, algunas fotos familiares y los libros de administración que estudiaba durante los descansos. Su salario como becaria era lo único que mantenía a flote los gastos médicos de Matías y su pequeño departamento en Barracas. Ahora, sentada frente al imponente escritorio de caoba, veía cómo su jefe temblaba mientras sostenía la fotografía de su hermano. La oficina se sentía más fría que nunca, con sus ventanales mostrando la ciudad que se extendía hasta el horizonte. «Señor Herrera, sí, me va a despedir. Por favor, hágalo rápido», dijo Camila, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. «Entiendo la situación de la empresa». Rodrigo parpadeó varias veces, como si acabara de despertar de un sueño. Sus dedos acariciaron suavemente la foto donde Matías sonreía desde su cama de hospital, abrazando un osito de peluche. «¿Cómo se llama?», preguntó con voz ronca. «¿Perdón?». «El niño de la foto. ¿Cómo se llama?». Camila frunció el ceño, confundida por la pregunta inesperada. «Matías es mi hermano menor, ¿por qué?». «¿Matías Santos?», interrumpió Rodrigo, y algo en su tono hizo que Camila se enderezara en su silla. «Sí, pero no entiendo qué tiene que ver mi hermano con...». «¿Hospital italiano? ¿Oncología pediátrica?», continuó Rodrigo, como si estuviera confirmando datos que ya conocía. El corazón de Camila comenzó a latir más rápido. Nadie en la oficina sabía sobre la enfermedad de Matías. Había mantenido su vida personal completamente separada del trabajo, mintiendo sobre las razones de sus llegadas tardías ocasionales o sus llamadas telefónicas urgentes. «¿Cómo sabe usted eso?», susurró, con una mezcla de miedo y asombro. Rodrigo se levantó lentamente de su silla, caminando hacia la ventana. El sol de la tarde pintaba el cielo de Buenos Aires con tonos dorados, pero él parecía perdido en sus pensamientos. Durante 5 años había estado donando anónimamente al hospital, específicamente para cubrir los gastos del tratamiento de un niño llamado Matías Santos. Nunca había querido conocer detalles personales de la familia, solo sabía que el pequeño vivía con su hermana mayor después de que su madre muriera. «La nota», murmuró, volteándose hacia Camila. «La nota dice, Thank you, Don». «¿Sabes quién es Don?». Camila se puso de pie sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. Es
Es alguien que ha estado ayudando con los gastos médicos de Matías. El hospital dice que es un benefactor anónimo. Nosotros no sabemos quién es, pero Matías insiste en escribirle cartas de agradecimiento, aunque nunca las enviemos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo se acercó lentamente a su escritorio, sus ojos fijos en los de Camila. Cuando habló, su voz sonaba diferente, más suave, casi vulnerable. «Camila, creo que tenemos que hablar. No te voy a despedir», dijo Rodrigo, regresando a su silla, pero sin apartar la mirada de Camila. «De hecho, quiero que te quedes trabajando conmigo en algunos proyectos especiales». Camila parpadeó varias veces, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Hace 5 minutos estaba segura de que perdería su trabajo y ahora su jefe le ofrecía más responsabilidades. «¿Proyectos especiales?», preguntó aún confundida. «Señor Herrera, no entiendo nada de lo que está pasando. ¿Cómo conoce usted a mi hermano?». Rodrigo guardó cuidadosamente la fotografía de Matías en el cajón superior de su escritorio, como si fuera un tesoro invaluable. «Es una historia larga, Camila. Por ahora, solo necesito que confíes en mí». «¿Puedes hacer eso?». Durante los siguientes días, la dinámica en las oficinas de Herrera en Asociados cambió drásticamente. Mientras otros empleados recibían notificaciones de despido, Camila se encontró trabajando más cerca que nunca de Rodrigo. Él le asignaba tareas importantes, la incluía en reuniones con clientes y parecía valorar genuinamente sus opiniones. Lo que Camila no sabía era que cada noche, después de que ella se fuera, Rodrigo se quedaba en su oficina, revisando los archivos que había guardado durante 5 años. Todo había comenzado después del funeral de sus padres, cuando el dolor y la culpa lo consumían día y noche. Elena y Roberto Herrera habían muerto en un accidente automovilístico mientras se dirigían a una cena familiar que Rodrigo había cancelado a último minuto por trabajo. Siempre hay tiempo para los negocios, pero para la familia tal vez no. Habían sido las últimas palabras de su padre antes de colgar el teléfono esa noche. 3 meses después del accidente, el vacío en su vida era insoportable. Su terapeuta le había sugerido encontrar una forma de canalizar su dolor hacia algo positivo. Fue entonces cuando decidió hacer donaciones anónimas al Hospital Italiano, específicamente al área de oncología pediátrica. «Quiero ayudar a un niño que no tenga familia suficiente para costear su tratamiento», le había dicho a la trabajadora social del hospital. «Tenemos el caso perfecto», le había respondido la mujer. Un niño de 3 años llamado Matías Santos. Su madre trabaja doble turno para pagar las medicinas, pero no es suficiente. El pequeño tiene una hermana adolescente que lo cuida cuando la mamá no puede. Durante 5 años, Rodrigo había enviado cheques mensuales sin preguntar detalles. Ocasionalmente, recibía reportes médicos sobre el progreso de Matías y algunas fotografías que el hospital compartía con autorización de la familia. Nunca supo que la madre había muerto 2 años atrás, ni que Camila había dejado sus estudios para cuidar a su hermano. El viernes de esa semana, Rodrigo decidió seguir a Camila discretamente después del trabajo. Necesitaba entender completamente la situación antes de revelar su identidad como el donante anónimo. La siguió hasta el Hospital Italiano, manteniéndose a distancia mientras ella caminaba por los pasillos, con la familiaridad de alguien que conocía cada rincón del lugar. Desde el pasillo, Rodrigo observó a través de la puerta entreabierta de la habitación 304. Matías estaba más delgado de lo que mostraban las fotografías, pero sus ojos brillaban con vida cuando vio entrar a su hermana. Camila se transformó completamente al estar con él. Su expresión profesional se suavizó y comenzó a contarle historias divertidas sobre su día de trabajo, evitando cuidadosamente mencionar las dificultades económicas. «¿Cómo estuvo don Rodrigo hoy?», preguntó Matías con una sonrisa traviesa. «¿Don Rodrigo?», rió Camila. «Es mi jefe, tonto. No es tu amigo invisible. Pero él nos ayuda, ¿verdad? La enfermera dice que el señor que paga mis medicinas se llama Rodrigo». Camila se quedó inmóvil por un momento. «Matías, ya hablamos de esto. No sabemos quién es la persona que nos ayuda. Puede ser cualquiera». «Yo sé que es don Rodrigo», insistió el niño con la certeza absoluta que solo tienen los niños.
Por eso le escribo cartas. Rodrigo sintió que se le cerraba la garganta. Durante 5 años había estado conectado con esta familia sin saberlo, y ahora el destino los había reunido de la manera más inesperada. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Caminó por su penthouse vacío, observando las fotografías de sus padres que decoraban la sala. Se dio cuenta de que en los últimos 5 años había estado viviendo en piloto automático, trabajando incansablemente, acumulando más dinero del que podría gastar en una vida, pero sin experimentar verdadera conexión con nadie. La imagen de Camila cuidando a Matías con tanta ternura le había removido algo profundo en su interior. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la esperanza. El lunes siguiente, llegó temprano a la oficina y esperó a que Camila llegara con su puntualidad habitual. «Buenos días, Camila. Necesito que me ayudes con algo importante hoy». «Por supuesto, señor Herrera. ¿De qué se trata?» «Quiero que revises todos los programas de responsabilidad social de la empresa. Creo que es tiempo de hacer algunos cambios significativos». Camila asintió, sin imaginar que Rodrigo acababa de decidir que era momento de encontrar la forma correcta de revelarle la verdad sobre su conexión con Matías. Pero antes de poder hacerlo, necesitaba entender mejor quién era realmente Camila Santos, más allá de la empleada eficiente que veía todos los días en la oficina. «¿Estás segura de que no tienes hambre?», preguntó Rodrigo, mirando cómo Camila rechazaba por tercera vez su oferta de pedir comida china. Eran las 9 de la noche, y llevaban 4 horas trabajando en la reestructuración del programa de responsabilidad social de la empresa. La oficina estaba vacía, iluminada solo por las lámparas de escritorio y las luces de la ciudad que se filtraban por los ventanales. «Estoy bien, gracias», respondió Camila, aunque su estómago rugió audiblemente traicionando sus palabras. «Mejor sigamos con los números de la Fundación Infantil». Rodrigo había notado que durante la semana Camila solo comía una ensalada pequeña en el almuerzo y siempre rechazaba las invitaciones del equipo para cenar después del trabajo. Sus camisas, aunque siempre impecables, eran las mismas 3 que rotaba constantemente. «Camila, voy a ser directo contigo», dijo cerrando la carpeta que tenía frente a él. «¿Por qué trabajas tanto? Y no me vengas con que es porque te gusta la empresa». Ella levantó la vista de los documentos, sorprendida por la pregunta personal. «Necesito el dinero», respondió simplemente. «Como todo el mundo. Pero tú necesitas más que el resto, ¿verdad?». Antes de que Camila pudiera responder, su teléfono sonó. El nombre Hospital Italiano apareció en la pantalla y su expresión cambió inmediatamente. «Disculpe, tengo que contestar», dijo alejándose hacia la ventana. Rodrigo fingió concentrarse en sus papeles, pero no pudo evitar escuchar la conversación. «¿Cómo que no han recibido el pago?», susurró Camila con angustia. «Les aseguré que el dinero llegaría esta semana». «Sí, entiendo, pero por favor no suspendan el tratamiento. Solo necesito unos días más». Cuando colgó se quedó de espaldas a Rodrigo durante varios minutos, tratando de recomponerse. Él pudo ver cómo sus hombros temblaban ligeramente. «¿Todo bien?», preguntó suavemente. Camila se limpió discretamente los ojos antes de voltearse. «Sí, solo problemas familiares». «¿Tu hermano?». Ella asintió, sorprendida de que él recordara el detalle de la fotografía. «Está enfermo, muy enfermo, y los gastos médicos son...». Su voz se quebró ligeramente. «Es complicado». Rodrigo se levantó y caminó hacia ella, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Quieres hablar de eso? No debería mezclar mi vida personal con el trabajo». «Son las 9 de la noche de un viernes, Camila. Ya no estamos trabajando, solo somos 2 personas conversando». Algo en su tono la convenció. Tal vez era el cansancio o la preocupación por la llamada del hospital, pero por primera vez en meses, Camila sintió la necesidad de hablar con alguien. «Mi mamá murió hace 2 años», comenzó su voz apenas un susurro. «Cáncer de páncreas. Se fue muy rápido. Matías tenía 6 años y acababa de ser diagnosticado con leucemia». Rodrigo se sentó en el sofá de la sala de juntas, invitándola con un gesto a que se acomodara en el sillón de enfrente. «De repente me convertí en su hermana, su mamá, su cuidadora, todo al mismo tiempo. Dejé la universidad,
Conseguí este trabajo de becaria porque era lo único que podía combinar con los horarios del hospital. ¿Y tu papá? Se fue cuando yo tenía 12 años. Mi mamá siempre decía que algunos hombres no saben manejar las responsabilidades reales. Las palabras de Camila golpearon a Rodrigo en el pecho. Él había pasado los últimos 5 años huyendo de las responsabilidades emocionales, sepultándose en el trabajo para no enfrentar su dolor. ¿Sabes qué es lo más difícil?, continuó Camila. No es el dinero, ni las noches sin dormir en el hospital. Es la soledad. Es tomar todas las decisiones sola. Es no tener a nadie con quien compartir los miedos cuando los doctores hablan de porcentajes de supervivencia. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Sin pensarlo mucho, comenzó a hablar. Yo perdí a mis padres hace 5 años. Accidente de auto. Camila levantó la vista sorprendida por la confesión inesperada. Rodrigo, lo siento mucho. La última conversación que tuve con mi papá fue una discusión sobre trabajo. Él me pidió que fuera a cenar con ellos. Yo le dije que tenía una junta importante. Hizo una pausa, mirando hacia la ventana. La junta podía esperar. La cena con ellos. Esa ya no pudo pasar nunca. Por eso trabajas tanto. Por eso trabajaba tanto, corrigió él. Hasta hace poco pensé que si me mantenía ocupado, el dolor se iría solo. Pero no funciona así, ¿verdad? Camila negó con la cabeza. El dolor se queda. Solo aprendes a cargarlo de manera diferente. Se quedaron en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus pensamientos. La ciudad parpadeaba a través de las ventanas, indiferente a las confesiones que se habían compartido en esa oficina. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Rodrigo finalmente. Claro. ¿Por qué sigues estudiando? Vi que tienes libros de administración en tu escritorio. Camila sonrió por primera vez en la noche. Porque quiero que Matías esté orgulloso de mí cuando crezca. Y porque mi mamá siempre decía que la educación era lo único que nadie te puede quitar. ¿Qué quieres hacer cuando termines la carrera? Ayudar a otras familias como la nuestra. Crear programas de apoyo para hermanos que se convierten en cuidadores. Que nadie tenga que pasar por esto solo. Rodrigo la observó mientras hablaba de sus sueños. Sus ojos se iluminaban con una pasión que él no había sentido en años. En ese momento se dio cuenta de que se estaba enamorando no solo de su fortaleza, sino de su propósito, de su capacidad de transformar el dolor en esperanza. Camila, dijo extendiendo su mano hacia los documentos, ¿qué te parece si diseñamos ese programa juntos? Cuando ella alcanzó los mismos papeles, sus dedos se rozaron brevemente. Ambos sintieron la electricidad de ese contacto, pero se alejaron rápidamente, conscientes de que había líneas que no debían cruzar. «Es muy tarde», murmuró Camila recogiendo sus cosas. «Debería irme». «Claro. ¿Necesitas que te lleve?» «No, gracias. Vivo cerca del hospital. Tomaré el colectivo». Mientras Camila esperaba el elevador, Rodrigo tomó una decisión. Esa mujer extraordinaria no sabía que él había estado cuidando de su familia durante años, pero ahora que la conocía realmente, sabía que tenía que encontrar la manera correcta de decírselo. Lo que no esperaba era que muy pronto tendría que elegir entre proteger a Camila y salvar su empresa. Rodrigo no pudo concentrarse en nada durante el fin de semana. Las confesiones del viernes por la noche habían cambiado algo fundamental en su percepción de Camila, y se encontró pensando en ella constantemente. El lunes llegó temprano a la oficina, esperando verla con una mezcla de nerviosismo y anticipación. «Buenos días», saludó Camila al entrar, pero había algo diferente en su actitud. Parecía más distante, como si hubiera levantado nuevamente las barreras profesionales que habían bajado durante su conversación íntima. «Buenos días. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?» «Bien, gracias». ¿Comenzamos con la revisión de los contratos? Durante toda la mañana, Camila mantuvo una actitud estrictamente profesional, evitando cualquier conversación personal. Rodrigo entendió que ella probablemente se sentía vulnerable por haberse abierto tanto y decidió respetar su espacio. Sin embargo, esa tarde, la curiosidad y algo más profundo lo llevó a tomar una decisión que cambiaría todo. Después de que Camila se fuera a las 5 en punto, como siempre hacía para llegar al hospital, Rodrigo esperó 20 minutos y la siguió.
El hospital italiano estaba a solo 15 minutos en auto desde la oficina, pero Rodrigo nunca había estado físicamente en el lugar donde sus donaciones habían estado ayudando durante 5 años. Estacionó su BMW en la calle y caminó nerviosamente hacia el edificio. El área de oncología pediátrica estaba en el 3er piso. Rodrigo subió las escaleras lentamente, sintiendo cómo su corazón latía más fuerte con cada escalón. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero necesitaba ver con sus propios ojos la realidad de la vida de Camila. Se detuvo en el pasillo cuando escuchó una risa familiar. A través de la puerta entreabierta de la habitación 304, pudo ver a Camila sentada en una silla junto a una cama pequeña. Matías estaba despierto, jugando con algunos carritos de juguete sobre una mesita rodante. Y entonces el jefe me pidió que organizara toda la presentación en 2 horas. Estaba contando Camila, haciendo voces graciosas para entretener a su hermano. Casi me desmayo, pero lo logré. ¿Tu jefe es muy malo contigo?, preguntó Matías, preocupado. No, para nada. En realidad, últimamente ha sido muy amable. Hasta me deja trabajar en proyectos importantes. ¿Crees que es don Rodrigo?, preguntó el niño con esa insistencia característica de los 8 años. Camila se rió, acariciando el cabello ralo de su hermano. Matías, mi jefe se llama Rodrigo, pero eso no significa que sea la misma persona que nos ayuda. Rodrigo es un nombre muy común. Pero sería genial, ¿no? Así podrías agradecerle en persona. Rodrigo sintió que se le cerraba la garganta. Desde el pasillo pudo ver claramente el rostro de Matías por primera vez. Era más delgado de lo que recordaba de las fotografías, pero sus ojos tenían esa chispa de vida que había visto en las imágenes que el hospital le enviaba. Lo que más lo impactó fue ver a Camila en su elemento. Toda la tensión profesional desaparecía cuando estaba con su hermano. Le leía cuentos, le ayudaba con tareas escolares que traía el maestro del hospital y constantemente le aseguraba que todo estaría bien, aunque Rodrigo podía ver la preocupación oculta en sus ojos. «Camila», dijo Matías de repente poniéndose serio, «¿qué va a pasar si don Rodrigo deja de ayudarnos?». La pregunta golpeó a Rodrigo como un puñetazo. Se dio cuenta de que esta familia había construido su estabilidad alrededor de su ayuda anónima, sin saber que él podría desaparecer de sus vidas en cualquier momento. «No va a pasar nada malo, mi amor», respondió Camila, aunque su voz tembló ligeramente. «Yo voy a cuidarte siempre, pase lo que pase». «¿Pero tienes suficiente dinero?». Camila hizo una pausa antes de responder, y Rodrigo pudo ver cómo luchaba por encontrar las palabras correctas. «A veces el dinero es complicado, pero siempre encontramos la manera. Y hay gente buena en el mundo que nos ayuda cuando más lo necesitamos». «Como don Rodrigo». «Como don Rodrigo», confirmó ella, besando la frente de su hermano. Rodrigo se alejó del pasillo con el corazón acelerado. Había venido al hospital buscando entender mejor la situación de Camila, pero se iba con algo mucho más profundo, la certeza absoluta de que estaba enamorado de ella. Esa noche, en su penthouse vacío, Rodrigo tomó una decisión. Al día siguiente le confesaría todo a Camila, que él era don Rodrigo, que había estado ayudando a su familia durante años y que sus sentimientos hacia ella eran completamente genuinos y separados de esa conexión previa. Practicó las palabras frente al espejo, imaginando diferentes formas de explicar la increíble coincidencia que los había unido. Estaba nervioso pero esperanzado, convencido de que una vez que Camila entendiera toda la historia, podrían construir algo real juntos. Sin embargo, el martes por la mañana, antes de que pudiera hablar con ella, recibió la llamada que cambiaría todo. «Rodrigo, soy Fernando». La voz del presidente de la junta directiva sonaba grave. «Necesito que vengas inmediatamente. Hemos tomado una decisión sobre la empresa». «¿Qué tipo de decisión?». «La vamos a vender. Esta misma semana. Ya no hay otra opción». Rodrigo sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. La venta significaba despidos masivos inmediatos, incluyendo a Camila. Significaba que perdería la oportunidad de confesarle sus sentimientos y de construir algo con ella. Pero más importante aún,
significaba que el hospital recibiría una llamada muy pronto informándoles que los pagos mensuales de Matías se suspenderían indefinidamente. Cuando Camila llegó a la oficina esa mañana con su sonrisa habitual, no tenía idea de que su mundo estaba a punto de colapsar completamente. Y Rodrigo no tenía idea de que muy pronto ella descubriría su identidad de la manera más dolorosa posible. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», gritó Camila de pie frente al escritorio de Rodrigo, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. «¿Todo este tiempo has estado jugando conmigo?». Rodrigo se levantó lentamente de su silla, con las manos extendidas en un gesto de súplica. «Camila, por favor, déjame explicarte. No es lo que piensas». «Ah, no». Su voz temblaba de indignación. «¿Entonces qué es? ¿Una coincidencia que el señor Herrera que paga el tratamiento de mi hermano sea exactamente el mismo Herrera que me da trabajo? ¿Una casualidad que me hayas dado proyectos especiales justo después de ver la foto de Matías?». La confrontación había comenzado 5 minutos atrás, cuando Camila irrumpió en la oficina como una tormenta, después de recibir la llamada del hospital. La enfermera había mencionado casualmente que el señor Herrera había pagado el tratamiento completo por adelantado, sin saber que estaba hablando con la hermana del paciente. «Las donaciones comenzaron hace 5 años», explicó Rodrigo desesperadamente. «Mucho antes de conocerte. Cuando mis padres murieron necesitaba encontrar una forma de...». «No me vengas con eso», lo interrumpió Camila. «¿Crees que soy idiota? ¿Crees que no me doy cuenta de que todo ha sido una mentira? Los proyectos especiales, las conversaciones, las confidencias del viernes por la noche. Eso no fue mentira, Camila. Mis sentimientos hacia ti son reales. ¿Cómo puedo saber qué sentimientos son reales y cuáles son solo tu culpa de rico?». Las palabras salieron como dagas. «¿Cómo puedo saber si me contratas porque soy buena en mi trabajo o porque te da lástima la pobre becaria con el hermano enfermo?». Rodrigo se acercó un paso, pero ella retrocedió inmediatamente. «Nunca me has dado lástima. Me enamoré de tu fortaleza, de tu inteligencia, de la forma en que...». «No digas eso», gritó Camila, señalándolo con el dedo. «No tienes derecho a decir eso después de mentirme durante meses. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que empecé a confiar en ti. Empecé a pensar que tal vez podrías verme como algo más que tu proyecto de caridad. Camila, por favor, ¿cuántas veces me seguiste? ¿Cuántas veces fuiste al hospital a espiarme?». Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y humillación. «¿Te sentías bien viendo cómo la pobre chica luchaba para mantener a su hermano vivo?». «Basta», exclamó Rodrigo, perdiendo la compostura por primera vez. «No sabes de lo que estás hablando. Fui al hospital una sola vez, el viernes pasado, porque necesitaba entender qué estaba sintiendo por ti». «¿Y qué viste? ¿A la familia perfecta para tu conciencia culposa?». Las palabras de Camila fueron como bofetadas. Rodrigo se quedó inmóvil, sintiendo como todo lo que había planeado decirle se desmoronaba. «Renuncio», dijo Camila, sacando una carta doblada de su bolso. «No puedo trabajar para alguien que me ve como su obra de caridad». «No puedes renunciar. Te necesito aquí». «¿Para qué? ¿Para sentirte mejor contigo mismo?». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Rodrigo, devuélvele el dinero al hospital. No queremos tu ayuda». «Camila, espera. Y no vuelvas a buscarme. No quiero verte nunca más». La puerta se cerró con un golpe que resonó por toda la oficina vacía. Rodrigo se quedó solo, rodeado del silencio más absoluto que había experimentado en años. Durante los siguientes días, Rodrigo intentó contactar a Camila de todas las formas posibles. Le envió mensajes de texto que nunca fueron respondidos. Le dejó mensajes de voz que probablemente nunca escuchó y hasta fue a su departamento en Barracas, pero nunca abrió la puerta. Mientras tanto, Camila se sumergió en una búsqueda desesperada de trabajo. Con la empresa cerrada y sin referencias claras, las opciones eran limitadas. Pasaba las mañanas llenando solicitudes de empleo y las tardes en el hospital con Matías, tratando de mantener una actitud positiva a pesar de la tormenta interna que la consumía. «¿Por qué estás tan triste?», le preguntó Matías una tarde, notando las ojeras y la expresión apagada de su hermana. «No estoy triste, mi amor. Solo estoy cansada». «¿Es por tu trabajo? Tu jefe te trató mal.
Camila se quedó callada durante un momento, sin saber cómo explicarle a un niño de 8 años la complejidad de sus sentimientos. A veces las personas adultas tenemos problemas complicados, dijo finalmente. ¿Como cuando mamá se enojaba con papá? Algo así. Matías se quedó pensativo durante varios minutos, jugando con sus carritos en silencio. Finalmente, levantó la vista hacia su hermana. ¿Sabes qué me dijo la enfermera ayer? ¿Qué cosa? Que don Rodrigo pagó todo mi tratamiento para los próximos 2 años, que ya no tenemos que preocuparnos por el dinero. Camila sintió que se le cerraba la garganta. Sí, me enteré. ¿Estás enojada con él? La pregunta la tomó por sorpresa. Camila miró a su hermano con su cabeza calva y sus ojos enormes llenos de curiosidad inocente. ¿Por qué preguntas eso? Porque antes sonreías cuando hablabas de tu trabajo y ahora te pones triste. Y porque si alguien nos ayudó cuando más lo necesitábamos, debe ser una buena persona, ¿no? Las palabras de Matías resonaron en su mente durante el resto de la semana. Su hermano tenía razón en algo. Sin la ayuda de Rodrigo, Matías probablemente habría muerto años atrás. Pero eso no cambiaba el hecho de que se sentía manipulada, humillada, reducida a un objeto de caridad. Lo que más le dolía era que había comenzado a enamorarse de él. Durante esas noches trabajando juntos, había sentido una conexión real, una comprensión mutua que creía genuina. Ahora todo se sentía contaminado por la mentira. El viernes por la noche, una semana después de la confrontación, Camila recibió un sobre debajo de su puerta. Adentro había una carta manuscrita de Rodrigo y un cheque por una cantidad que la dejó sin aliento. «Camila», decía la carta, «sé que no quieres mi dinero, pero este cheque no es para ti. Es para Matías, para su futuro, para que puedas terminar tus estudios y cumplir tus sueños de ayudar a otras familias. Si no puedes perdonarme a mí, por favor perdona a un hombre que cometió el error de enamorarse de la mujer equivocada en el momento equivocado. Rodrigo». Camila rompió el cheque en pedazos pequeños y lloró hasta quedarse dormida. Lo que no sabía era que Rodrigo había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre, y que muy pronto descubriría hasta dónde estaba dispuesto a llegar para demostrarle que sus sentimientos eran reales. 2 semanas después de romper el cheque de Rodrigo, Camila recibió una llamada inesperada mientras preparaba el desayuno en su pequeña cocina. «Señorita Santos, habla María Fernández de Recursos Humanos de Grupo Austral. Tenemos una oferta de trabajo para usted». Camila casi dejó caer la taza de café que tenía en las manos. «¿Una oferta? Pero yo nunca apliqué en su empresa. La contactamos porque recibimos una recomendación excepcional sobre su trabajo. El puesto es de coordinadora de responsabilidad social empresarial con un salario de 200,000 pesos mensuales y horarios flexibles para que pueda continuar sus estudios». El número la dejó sin aliento. Era casi el triple del salario que ganaba como becaria, suficiente para vivir cómodamente y pagar una universidad privada. «¿Quién me recomendó?», preguntó con sospecha. «Lo siento, pero la referencia pidió mantenerse anónima. ¿Podría venir mañana para una entrevista?». Esa noche Camila no pudo dormir. La oferta era demasiado conveniente, demasiado perfecta. Al día siguiente, después de una entrevista que fue más una formalidad que una evaluación real, tuvo la confirmación de que Rodrigo estaba detrás de todo. «¿Puedo preguntarle algo?», le dijo al gerente general antes de irse. «Por supuesto. La persona que me recomendó, ¿es alguien influyente en el sector empresarial?». El hombre sonrió. «Digamos que cuando Rodrigo Herrera recomienda a alguien, todas las puertas se abren». Camila salió del edificio sintiendo una mezcla de gratitud y frustración. Una parte de ella quería aceptar el trabajo y seguir adelante con su vida, pero otra parte no podía soportar la idea de que todo lo bueno que le pasara fuera resultado de la influencia de Rodrigo. Decidió investigar más. A través de contactos que había hecho durante su tiempo en Herrera en Asociados, comenzó a hacer preguntas discretas sobre lo que había pasado con la empresa y con Rodrigo después del cierre. Lo que descubrió la dejó completamente sorprendida. «¿Estás segura de eso?», le preguntó a Patricia, una excompañera de trabajo, durante un café. «Completamente segura. Rodrigo vendió su penthouse, su casa en Nordelta, hasta su colección de autos.
Todo para crear un fondo que garantizara empleos para todos nosotros. ¿Pero por qué haría eso? No lo sé. Algunos dicen que se volvió loco después de que cerraron la empresa. Otros piensan que tuvo algún tipo de crisis existencial. Patricia bajó la voz. Tú no sabes nada. Él siempre preguntaba por ti. Camila sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Preguntaba por mí? Todo el tiempo. Quería saber si habías conseguido trabajo, si estabas bien. Incluso le preguntó a Carlos si sabía algo de tu hermano. Esa tarde, Camila decidió buscar a Rodrigo para confrontarlo sobre el trabajo en Grupo Austral. Fue hasta las oficinas de Herrera y Asociados, pero encontró el edificio completamente vacío, con carteles de "Se renta" en las ventanas. Después de varias llamadas, finalmente consiguió su nueva dirección a través de un antiguo cliente. Se sorprendió cuando el taxi la llevó a un barrio de clase media en Caballito, muy diferente al distrito financiero donde solía trabajar. El edificio era modesto, de ladrillo rojo, con apenas 4 pisos. Camila subió las escaleras hasta el tercer piso y tocó la puerta que tenía un pequeño letrero. Fundación Esperanza Familiar, Rodrigo Herrera, director. «Adelante», escuchó la voz familiar desde adentro. Cuando abrió la puerta, Camila no pudo ocultar su sorpresa. La oficina era pequeña, con muebles sencillos y paredes decoradas con dibujos de niños y fotografías de familias. Rodrigo estaba sentado detrás de un escritorio de madera común, vestido con jeans y una camisa simple, muy diferente a los trajes elegantes que usaba antes. «Camila», dijo levantándose inmediatamente con una mezcla de sorpresa y nerviosismo, «no esperaba verte. Vine a preguntarte sobre el trabajo en Grupo Austral». Rodrigo se quedó callado durante varios segundos, como si estuviera decidiendo qué decir. «¿Lo vas a aceptar? Eso depende de ti». «¿Por qué lo hiciste?» «Porque eres excelente en lo que haces y ellos necesitaban a alguien como tú». «No me vengas con eso, Rodrigo. ¿Por qué realmente?» Él se sentó en el borde de su escritorio, mirándola directamente a los ojos. «Porque quería que tuvieras la oportunidad de ser exitosa sin depender de mí para nada. Quería que supieras que puedes lograr cualquier cosa por tu propio mérito». Camila observó la oficina modesta, tan diferente del penthouse lujoso donde sabía que él vivía. «¿Qué es este lugar?» «Una fundación que ayuda a familias con niños enfermos. Hacemos lo que yo debería haber estado haciendo durante años. Ayudar de verdad, no solo escribir cheques desde lejos». «¿Y tus propiedades?» «Patricia me dijo que vendiste todo». Rodrigo sonrió con una mezcla de tristeza y alivio. No necesitaba tanto espacio para estar solo. Este departamento de 2 ambientes arriba de la oficina es más que suficiente para mí. Camila se acercó a la ventana, viendo el barrio tranquilo que se extendía frente al edificio. Era un mundo completamente diferente al de los rascacielos y las oficinas corporativas. «¿Por qué hiciste todo esto?» «Porque tú tenías razón», respondió Rodrigo acercándose a ella, pero manteniendo una distancia respetuosa. Estaba usando el dinero para llenar un vacío que el dinero nunca podía llenar. Pero conocerte, verte cuidar a tu hermano con tanto amor, me enseñó lo que realmente importa en la vida. Rodrigo. Comenzó a decir Camila, pero él la interrumpió. No necesitabas hacer todo esto por mí. Sí necesitaba hacerlo. No por ti, sino por mí. Aprendí que durante 5 años estuve ayudando a Matías desde lejos porque me hacía sentir mejor conmigo mismo. Pero vos me enseñaste lo que significa amar de verdad, ponerte en segundo lugar, sacrificar tu propia comodidad, darlo todo sin esperar nada a cambio. Camila sintió que las lágrimas comenzaban a formar en sus ojos. Tenía miedo de que todo fuera por lástima. «Lo que siento por ti no tiene nada que ver con lástima», dijo Rodrigo tomando suavemente sus manos. «Me enamoré de tu fortaleza, tu bondad, tu dedicación. Me enamoré de quién eres, no de tu situación». Por primera vez en semanas, Camila no se alejó de su toque. «¿Y si acepto el trabajo? ¿Qué pasaría entre nosotros?» «Eso depende de vos», respondió él. «Yo voy a estar acá, trabajando en esta fundación, tratando de ser el hombre que merezca tu amor. Si algún día decidís darme una segunda oportunidad, voy a estar esperando». Camila lo miró a los ojos y vio algo que no había visto antes. Vulnerabilidad real, amor genuino.
y la determinación de un hombre que había cambiado completamente su vida por ella. ¿Puedo preguntarte una cosa más? Lo que quieras. ¿Matías sabe que vos sos don Rodrigo? Rodrigo sonrió. Se lo dije la semana pasada cuando fui a visitarlo. Me preguntó por qué tardé tanto en presentarme en persona. Camila se rió a pesar de las lágrimas. ¿Y qué le dijiste? Que a veces los adultos somos más miedosos que los niños. En ese momento, Camila supo que había llegado el momento de perdonar y de permitirse amar de nuevo. 3 años habían pasado desde aquella tarde en la pequeña oficina de Caballito, cuando Camila decidió darle una segunda oportunidad al amor. Ahora, mientras se miraba en el espejo de la modesta habitación de hotel, ajustando el velo simple pero elegante de su vestido de novia, apenas podía creer lo mucho que había cambiado su vida. ¿Estás lista, hermana?, preguntó Matías desde la puerta, vestido con su pequeño traje negro y una sonrisa radiante que iluminaba toda la habitación. A los 11 años, Matías había crecido fuerte y saludable. Su cabello había vuelto a crecer espeso y castaño, y sus ojos brillaban con la vitalidad de un niño completamente curado. Los médicos habían declarado su remisión completa hacía 2 años, pero para Camila, el verdadero milagro había sido ver cómo Rodrigo se había convertido gradualmente en la figura paterna que su hermano nunca había tenido. «Estoy lista», respondió Camila, tomando la mano de Matías. «¿Tú estás listo para ser mi padrino de anillos?» «Nací listo para esto», respondió él con la confianza que solo tienen los niños, haciendo reír a Camila. La ceremonia se realizó en la pequeña capilla del Hospital Italiano, el mismo lugar donde años atrás Camila había pasado las noches más difíciles de su vida. Ahora, ese espacio se había transformado en el escenario de su momento más feliz. Los invitados eran pocos pero significativos. Algunos excompañeros de trabajo de Herrera en Asociados, las familias que habían conocido a través de la Fundación Esperanza Familiar y el personal médico que había cuidado de Matías durante sus años de tratamiento. Patricia, su excompañera, fue su dama de honor, mientras que Carlos, el antiguo contador de la empresa, fungió como padrino de Rodrigo. Cuando Camila caminó por el pasillo del brazo de Matías, vio a Rodrigo esperándola al altar con una sonrisa que le quitó el aliento. Vestía un traje sencillo pero elegante, y en sus ojos podía ver el mismo amor que había descubierto en aquella oficina modesta 3 años atrás. «Cuida bien a mi hermana», le susurró Matías a Rodrigo cuando llegaron al altar, con una seriedad que hizo sonreír a todos los presentes. «Te lo prometo», respondió Rodrigo, y Camila supo que era una promesa que cumpliría toda la vida. Los votos fueron simples pero profundos. Rodrigo prometió amar a Camila no solo como esposa, sino como compañera en su misión de ayudar a otros. Camila prometió amar a Rodrigo no a pesar de su pasado, sino por el hombre en el que se había convertido. «No puedo ofrecerte lujos», dijo Rodrigo durante su voto personal, «pero puedo prometerte una vida llena de amor verdadero, propósito compartido y la certeza de que cada día trabajaremos juntos para hacer del mundo un lugar mejor». «Eso es todo lo que siempre quise», respondió Camila con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Después de la ceremonia, la recepción se realizó en el salón de eventos de la Fundación. Las paredes estaban decoradas con fotos de las familias que habían ayudado y cada mesa tenía como centro de mesa pequeñas macetas con flores que los niños del programa habían plantado especialmente para la ocasión. Durante la cena, Matías se levantó para hacer un brindis que sorprendió a todos por su madurez. Cuando era pequeño y estaba enfermo, mi hermana me decía que las familias no siempre se forman por nacimiento, sino por elección, dijo, con su voz clara y segura. Rodrigo eligió cuidar de mí antes de conocerme, y después eligió amar a mi hermana de verdad. Hoy nosotros elegimos ser una familia oficial. No hubo un ojo seco en el salón. 6 meses después de la boda, llegó otra celebración importante. Camila se graduó con honores de la Universidad de Buenos Aires, especializándose en administración de organizaciones sin fines de lucro. Rodrigo y Matías estuvieron en primera fila, gritando de emoción cuando escucharon su nombre entre los graduados con mención honorífica. «Estoy tan orgulloso de ti»,
le susurró Rodrigo al oído mientras la abrazaba después de la ceremonia. «Esto es solo el comienzo», respondió Camila mirando hacia el futuro con optimismo. Y tenía razón. Durante los meses siguientes, Camila se convirtió en la directora ejecutiva de la Fundación Esperanza Familiar, trabajando lado a lado con Rodrigo para expandir sus programas. Implementaron un nuevo servicio de apoyo psicológico para hermanos cuidadores, exactamente como Camila había soñado años atrás. La fundación creció hasta convertirse en un modelo nacional. Ayudaban a más de 200 familias al año, no solo con gastos médicos, sino con apoyo emocional, educativo y legal. Camila había logrado su sueño de asegurar que ninguna familia pasara sola por lo que ella había vivido. Matías, ahora con 12 años, se había convertido en una especie de mascota de la fundación. Visitaba regularmente a los niños recién diagnosticados, compartiendo su experiencia y dándoles esperanza. Sus dibujos decoraban las paredes de la oficina, y su risa llenaba los espacios que antes habían conocido solo preocupación y tristeza. Una tarde, mientras los tres cenaban en su modesto departamento arriba de la fundación, Matías hizo una pregunta que cambiaría sus vidas una vez más. «¿Puedo pedirles algo?», dijo dejando su tenedor en el plato. «Claro, mi amor», respondió Camila. «Podríamos adoptar a otro niño. Hay muchos en el hospital que no tienen familia». Rodrigo y Camila se miraron, sorprendidos por la profundidad de la propuesta de Matías. «¿Estás seguro de eso?», preguntó Rodrigo. «Sería una responsabilidad grande para todos». «Ustedes me enseñaron que las familias se hacen con amor, no con sangre», respondió Matías. «Tenemos mucho amor para compartir». 6 meses después, recibieron en su hogar a Sofía, una niña de 7 años que había perdido a sus padres en un accidente y estaba recibiendo tratamiento por leucemia. La integración no fue fácil al principio, pero gradualmente se convirtió en la hermana menor que Matías había soñado tener. La historia culminó una tarde de domingo, 2 años después de la adopción de Sofía. La familia estaba en el parque de Palermo, viendo cómo Matías enseñaba a Sofía a andar en bicicleta. Rodrigo y Camila estaban sentados en una banca, tomados de la mano, observando la escena con una felicidad completa. «¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?», preguntó Camila, apoyando su cabeza en el hombro de Rodrigo. «Nunca», respondió él, besando su frente. «Pero ahora no puedo imaginar mi vida de otra manera. Nunca pensé que perder una fortuna me haría el hombre más rico del mundo». Sofía se acercó corriendo, con una sonrisa enorme en su rostro. «Papá Rodrigo, mamá Camila, ya sé andar en bicicleta». Los títulos de papá y mamá todavía les calentaban el corazón cada vez que los escuchaban. Habían llegado naturalmente, sin forzar nada, cuando Sofía decidió que ellos eran su familia verdadera. Esa noche, mientras arropaban a los niños en sus camas, Rodrigo reflexionó sobre el increíble viaje que había comenzado con una fotografía caída en el piso de su oficina. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo?», le dijo a Camila mientras apagaban las luces. «¿Qué cosa?». «Que todo comenzó porque pensé que tenía que despedirte, y ahora no puedo imaginar ni un solo día sin ti». Camila sonrió en la oscuridad. «El destino tiene formas muy extrañas de arreglar las cosas, ¿no?». «O tal vez», respondió Rodrigo abrazándola, «simplemente necesitábamos encontrarnos para recordar lo que realmente importa en la vida». Afuera, la ciudad de Buenos Aires brillaba con millones de luces, pero adentro del pequeño departamento, sobre la Fundación Esperanza Familiar, una familia elegida por amor dormía en paz, sabiendo que habían encontrado la verdadera riqueza en los lazos que habían construido juntos. Y en algún lugar de la ciudad, otras familias estaban recibiendo la ayuda que necesitaban para seguir adelante, gracias al amor que había crecido entre un millonario que aprendió a dar su corazón y una mujer que le enseñó el verdadero significado de la fortaleza. La historia había terminado, pero el amor que la había inspirado continuaría multiplicándose para siempre.